Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy el doctor Iván Espinosa Quinteros y tengo el agrado de presentar a la doctora Elsa Camones Iparraguirre, neuróloga pediatra, egresada del Hospital Nacional Cayetano Heredia, quien va a tocar el tema tan interesante y prevalente del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes. Bienvenida, doctora Elsa. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Empezamos con el tema de hoy, trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños y adolescentes. El contenido de hoy es una pequeña introducción, definición, epidemiología, la etiología y la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, sus diferenciales, comorbilidades, tratamiento y pronóstico. Empezamos por dimensionar el problema. El trastorno de déficit de atención es una condición del neurodesarrollo muy prevalente que afecta casi a 1 de cada 10 niños y va a tener un impacto significativo tanto en el rendimiento académico, en el bienestar y en las interacciones sociales. Este trastorno generalmente se diagnostica en la infancia, pero continúa durante la adolescencia y la edad adulta. Pero hay algunos niños que no reciben tratamiento o que su tratamiento fue insuficiente. Además, también este trastorno suele asociarse a condiciones comórbidas como trastornos de aprendizaje, ansiedad, depresión, trastorno oposicionista desafiante y trastornos del sueño. Actualmente hay un acceso limitado a los profesionales de salud mental y los pediatras y otros profesionales de atención primaria son cada vez más solicitados para brindar atención a los pacientes con este trastorno. La detección precoz y el tratamiento adecuado, que a menudo va a ser multidisciplinario, son esenciales. En la definición lo tenemos como un trastorno del neurodesarrollo que es de origen complejo, esencialmente genético, que va a aparecer en la infancia y va a tener persistencia en la edad adulta y se va a caracterizar por un patrón persistente de hiperactividad, inatención e impulsividad, que van a ser los síntomas cardinales. Pero además, estos síntomas deben provocar un deterioro del funcionamiento global clínicamente significativo en el paciente. Como dijimos, es un trastorno prevalente que va a variar de acuerdo a la metodología de investigación, a los grupos de edad descritos y también a los cambios de los criterios diagnósticos a lo largo del tiempo. En general, tenemos una prevalencia mundial de 7,2%, aunque esto puede variar del 8,7 al 15,5%. Por lo general se va a diagnosticar a los 7 años aproximadamente y un tercio de los niños se van a diagnosticar antes de los 6 años. Afecta predominantemente a varones y presenta una relación mujer de 4:1 en estudios clínicos. La etiología, como dijimos, es un trastorno de etiología compleja, principalmente genética, pero también hay una influencia de los factores ambientales que van a ser moduladores de la enfermedad. Eh, en la parte genética, em, tenemos que hay una alta base genética, pero que va a ser de tipo poligénico, y por eso es difícil atribuir una sola mutación o algún gen en específico para como relación causal. En general vamos a tener varios genes que van a interactuar entre sí y estos con el ambiente, con el entorno. Por ello es importante preguntar en todos los pacientes los antecedentes perinatales, prenatales, postnatales también. En la fisiopatología, como dijimos, es un trastorno de origen neurobiológico. Por lo tanto, vamos a tener áreas cerebrales involucradas. Vamos a tener la corteza, donde principalmente va a ser la corteza prefrontal la que se va
ver alterada, donde está la memoria de trabajo, la toma de decisiones y la planificación, la corteza parietal que participa en la atención. También aquí tenemos estructuras subcorticales que van a participar principalmente en los componentes afectivos y cognitivos del control ejecutivo. Además, también tenemos alteraciones en los circuitos de neurotransmisores, principalmente la noradrenalina y la dopamina. También vamos a ver que las redes de control ejecutivo y córticos cerebelosas que coordinan el funcionamiento ejecutivo en estos pacientes van a estar hipoactivadas. También se ve alterada la red de recompensa y la red de alerta. Las manifestaciones clínicas, bueno, tenemos que va a haber sospecha de TDAH en los niños que tengan problemas de organización, de gestión de tiempo, rendimiento académico, problemas de control de ira, de dificultad para mantener rutinas. Principalmente deberíamos hacernos las preguntas si este niño tiene dificultades en el aprendizaje, no logra seguir las clases, no termina las tareas, su rendimiento es muy variable, presenta conductas impulsivas, se enoja con facilidad, actúa sin pensar o tiene accidentes frecuentes. Y si tiene problemas para organizar el tiempo, olvida sus materiales o pierde objetos, no mantiene rutinas. Eh, bueno, el diagnóstico de TDAH se va a basar en una entrevista semiestructurada, una entrevista a los padres. También podemos ayudarnos de cuestionarios. Tenemos varios cuestionarios que se basan en el DSM-5 o en el DSM-4, donde se trata de trasladar los criterios hacia preguntas que los padres puedan responder. También debemos preguntar la historia del desarrollo y los antecedentes médicos. Los criterios del DSM-5 deben cumplir los síntomas que vamos a mencionar, más deterioro funcional en más de un entorno. Por lo general vamos a tener múltiples informantes. No solamente van a ser los padres, sino también pueden ser profesores, eh, pueden ser educadores de educación especial. Y también debemos descartar otras causas e identificar las comorbilidades. La evaluación diagnóstica tiene que ser integral. Debemos saber también cuál es la percepción del niño o del adolescente. em, eh, Tomar la información de múltiples informantes y también si es que se presentara alguna discrepancia en los resultados, debemos preguntarnos y analizar a qué se deben estas discrepancias. Vamos a buscar sistemáticamente las comorbilidades, evaluar el contexto familiar, escolar y social y la valoración de la salud física y las necesidades del niño y su familia. Los criterios diagnósticos según el Manual de Trastornos Mentales, quinta edición, vamos a tener criterios del grupo 1, que son la inatención, y del grupo 2, que son de la hiperactividad y la impulsividad. Vamos a tener 9 criterios de cada uno y debemos al menos tener 6 para hacer el diagnóstico. Dentro de los criterios de inatención, bueno, va a ser un niño que comete errores por descuido, se equivoca mucho en las tareas escolares, tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, parece que no escuchara, no sigue instrucciones o no termina sus tareas escolares y tiene dificultades para organizar sus tareas. También cuando se le pide hacer una tarea que exige concentración, esfuerzo mental sostenido, el niño va a tratar de evitarlas. También pierde cosas que son necesarias para sus actividades cotidianas. A menudo se distrae con estímulos externos y también es descuidado en sus actividades diarias. En el criterio 2, que son los síntomas de hiperactividad e impulsividad, tenemos que a menudo se mueve mucho, manos o pies, abandona su sitio, corre, trepa, tiene dificultades para jugar o participar en actividades de ocio tranquilamente. Es un niño que a menudo está en movimiento y que la mamá lo puede referir como que parece que tuviera un motor. A menudo habla en exceso, responde antes que terminen de preguntarle, tienen dificultades para esperar su turno y también puede interrumpir las conversaciones de otros.
Como dije, de esos 9 ítems de cada criterio, debemos tener un número suficiente de síntomas, que es mínimo 6, desde hace al menos 6 meses y que los síntomas hayan empezado antes de los 12 años de edad. Eh, debemos tener repercusión significativa en al menos dos entornos del paciente, por ejemplo, puede ser la casa, la escuela. También es importante especificar la presentación clínica del el TDAH. Tenemos una presentación que va a ser predominantemente inatenta, otra presentación predominantemente hiperactiva impulsiva y la presentación combinada, donde tiene que cumplir, en la combinada tiene que cumplir 6 como mínimo de cada uno de los criterios. Y también es importante de que estos síntomas no puedan explicarse mejor por otros trastornos. Se necesitan estudios de imagen o de electro. Bueno, pues para el diagnóstico no se precisan debido a que no va a tener no nos va a ayudar en el diagnóstico. Y las pruebas neuropsicológicas tampoco mejoran la precisión diagnóstica, pero pueden ser útiles para clarificar las fortalezas y debilidades del aprendizaje del niño. En cuanto al tratamiento, he tomado algunas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, donde de acuerdo a al nivel de evidencia de los estudios, em, y según el predominio de los beneficios o daños, nos va a dar una recomendación fuerte, moderada o débil. En el grupo de los niños de 4 a 6 años, la recomendación fuerte con nivel de evidencia grado A es la terapia conductual mediante el entrenamiento parental o las intervenciones conductuales en el aula. Hay algunos niños que pueden mejorar solamente con la terapia conductual, pero en caso, nos menciona la guía, si es que tuviera persistencia de los síntomas, podría utilizarse metilfenidato, que es el único medicamento que ha sido probado en este grupo de edad. Eh, También nos mencionan de que hay que sopesar los riesgos de iniciar medicación antes de los 6 años de edad frente al daño de retrasar el tratamiento. En el grupo de 6 a 12 años de edad, ya la recomendación para medicación es grado A, de primera línea. Recomendación fuerte también para el entrenamiento parental y también los tratamientos conductuales implementados con la familia y la escuela. Además de ello, también nos menciona que podrían beneficiarse de las intervenciones educativas y y los apoyos instruccionales individualizados, incluyendo el cambio del entorno escolar, la ubicación en el aula, la forma de enseñanza, por ejemplo, la forma del planteamiento de las preguntas y apoyos conductuales. En el grupo de 12 a 18 años también tenemos como grado A, recomendación fuerte, los medicamentos aprobados por la FDA, también intervenciones de entrenamiento basadas en la evidencia y o intervenciones conductuales si estuvieran disponibles y los apoyos educativos individualizados, obligatorios dentro del plan terapéutico. Entonces, para aclarar un poco qué es esto de la terapia conductual y el entrenamiento de habilidades en los adolescentes, la terapia conductual se va a referir a que modifica el entorno y las respuestas de los adultos para mejorar la conducta del niño o del adolescente. Aquí en este grupo de terapia conductual tenemos el entrenamiento conductual para padres y también las intervenciones que se hacen en el aula. La terapia conductual nos menciona también de que tiene una sólida evidencia de eficacia y que a diferencia de los medicamentos, la terapia conductual va a lograr modificación de conducta más sostenible en el tiempo, ¿no? En cambio, el medicamento una vez que se retira el medicamento, se termina el efecto y el medicamento va a tener acción más sobre los síntomas cardinales del TDAH. El entrenamiento de habilidades enseña y practica habilidades específicas que el niño necesita para organizarse y funcionar mejor.
como enseñanza estructurada, una práctica repetida y una retroalimentación del desempeño. Va a ayudarle al niño a organizar sus materiales, a gestionar el tiempo y a planificar el cumplimiento de sus tareas. Tenemos algunas otras intervenciones que no tienen evidencia o que tienen evidencia limitada o sin beneficios, como son el mindfulness, el entrenamiento cognitivo, la modificación de la dieta, el biofeedback, em, la estimulación externa del nervio trigémino. La mejor combinación sería el tratamiento farmacológico y psicosocial. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los medicamentos aprobados por la FDA, que serían los estimulantes, que son los de primera línea, que tienen un tamaño de efecto grande. Y la respuesta de metilfenidato y anfetaminas va a ser individual. 40 va a responder a ambos y 40 solamente a uno de ellos, 40%. El subtipo de la presentación clínica tampoco va a predecir la respuesta al tratamiento. Y como dijimos, en los adolescentes los estimulantes siguen siendo altamente eficaces. Sin embargo, hay que recordar algunos efectos adversos de los estimulantes que son frecuentes, como la disminución del apetito. Por eso se prefiere dar el metilfenidato con alimentos, dolor abdominal, cefalea o trastornos del sueño. También tiene algún efecto en el crecimiento, más o menos una disminución de 1 a 2% en la talla adulta. Hay otros efectos adversos como poco frecuentes como alucinaciones y síntomas psicóticos y los cardiovasculares que generalmente son leves, que elevan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La atomoxetina, que tiene somnolencia, náuseas, dolor abdominal, disminución del apetito y algunas poco frecuentes como ideas suicidas y hepatitis. La guanfacina y la clonidina, somnolencia, boca seca, mareos, irritabilidad, cefalea, bradicardia, hipotensión y dolor abdominal. Estas no deben suspenderse bruscamente debido al riesgo de hipertensión de rebote. Bueno, acá tenemos un resumen. En esta guía lo que hacen es poner a los niños en edad preescolar de 4 a 6 años, donde la primera línea va a ser el entrenamiento parental y la intervención conductual, si el niño está yendo al colegio, también en el aula, y considerar el metilfenidato si es que las primeras intervenciones no funcionan. En el grupo de 6 a 12 años ya está aprobada la medicación como primera línea, más el manejo conductual y el apoyo escolar. A partir de los 12 a 18 años, es importante que el tratamiento tiene que ser con consentimiento del paciente. También funciona la intervención conductual y el apoyo educativo. En todos los niños que vamos a evaluar por TDAH o sospecha de TDAH, debemos preguntarnos si sus síntomas realmente corresponden a TDAH o hay otra enfermedad que está explicando mejor los síntomas. Por ejemplo, tenemos condiciones médicas que pueden tener síntomas superpuestos con el TDAH, como el deterioro de la audición o la visión, la disfunción tiroidea, hipoglicemia, anemia severa, intoxicación por plomo, algunos trastornos del sueño, trastorno del espectro alcohólico fetal, neurofibromatosis. Y también hay algunos medicamentos que pueden tener efectos secundarios que pueden imitar algunos síntomas del TDAH, como los estabilizadores del ánimo, y también hay algunos que tienen activación psicomotora, como los descongestionantes y los betagonistas utilizados para el asma. Aparte de eso, también siempre tenemos que hacer una búsqueda activa de comorbilidades, ya que esta es la regla, no la excepción. Al menos hay un trastorno concurrente en el 50-90% de los casos y casi la mitad tiene al menos dos. Las comorbilidades, tenemos que buscar las comorbilidades emocionales, conductuales, del desarrollo y también el sueño. Por ejemplo, aquí tenemos que el trastorno del aprendizaje puede ser incluso en más de 31%, tanto en niños como en adolescentes. Ansiedad también en ambos, que es de 11 a 30%. Trastornos de conducta y también TEA.
El pronóstico va a depender de factores biológicos, ambientales y del acceso al tratamiento oportuno y continuo. Estos síntomas pueden variar conforme el niño crece. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico que inicialmente durante la niñez vamos a tener mayor expresión de la impulsividad y la hiperactividad. Sin embargo, ya en la edad adulta o adolescente, estos síntomas van declinando y podemos tener el déficit de atención y al mismo tiempo en esta edad van apareciendo las enfermedades concurrentes. También la presentación clínica puede ser puede evolucionar en el tiempo, pueden ser más inatentas, combinadas, puede tener periodos de remisión o incluso formas de inicio que aparentemente iniciaron en la adolescencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos la disminución dependiente de la edad y la persistencia del trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida. Una vez que un paciente es diagnosticado con este déficit de atención, vamos a ver que cuando ya va llegando a la edad adulta, conforme pasan los años, em, el paciente tiende a no cumplir ya con todos los criterios del diagnóstico, ¿no? Vemos que aquí solo un 15% llegan con eso. Em, Permanecen con los síntomas nucleares aproximadamente 71%, pero lo que más se prolonga y lo que tiene más impacto va a ser el deterioro funcional. Que pueden ser la persistencia de síntomas incapacitantes subumbrales, 3 o menos. Eh, y aquí tenemos también la evolución a través del tiempo. Vemos que en intraútero vamos a tener factores genéticos predisponentes y también algunas exposiciones fetales y cambios epigenéticos. Luego, al inicio, el paciente puede tener cambios puede tener la habilidad emocional, puede tener desinhibición del comportamiento y aparecen los primeros síntomas del TDAH, ¿no? Puede tener pródromos como hiperactividad, problemas en el habla, en el lenguaje y también problemas de coordinación motora. Entre la niñez y la adolescencia ya vamos a tener falla escolar, rechazo de sus pares, disfunción neurocognitiva y también algunas comorbilidades psiquiátricas. Al inicio de la adolescencia también debemos tener cuidado porque en este periodo podrían iniciar las adicciones. Eh, y finalmente tenemos una persistencia hacia la edad adulta, puede generar problemas de abuso de sustancia, baja autoestima y también disfunción social. Entonces debemos ver el TDAH como una afección crónica que puede tener consecuencias a futuro. Por ejemplo, tenemos que ya los pacientes con TDAH, sea que reciban o no tratamiento, tienen mayor riesgo de muerte prematura, suicidio y comorbilidad psiquiátrica y además trastorno por consumo de sustancia. También menor rendimiento académico y mayores tasas de encarcelamiento. Interrumpir el tratamiento podría aumentar las consecuencias graves como accidentes automovilísticos, criminalidad, violencia, depresión, problemas interpersonales y otras lesiones. Eso es.